adoramos a Dios no por lo que nos da solamente, lo adoramos por lo que Él es, amén. Él es grande, Él es poderoso, y no importa en medio de cómo nos sintamos o cómo hemos llegado a este lugar, lo importante es que estamos aquí, en el lugar de la presencia de Dios, en el lugar donde el Espíritu Santo de Dios puede operar, puede sanar, puede levantar el aliento de aquel que se encuentra desanimado. ¿Por qué no adoras a Dios? Adóralo un segundo nada más. Ya vamos a compartir la palabra, pero adora a Dios en esta hora, adóralo, exalta su nombre. Él es bueno. En medio de la prueba, en medio del dolor, adora su nombre. Dile: Señor, tú eres santo, tú eres digno de mi alabanza, tú eres digno de mi adoración. No importa cómo me sienta, si me duele la espalda, si me duele algo de mi cuerpo, si me duele el corazón, tú eres digno de mi alabanza, tú eres digno de mi adoración, tú eres digno, Señor, porque este día es especial. Este día, Señor, es en el que he venido yo a este lugar para rendir mi alma y mi corazón y reconocer que tú estás aquí. Yo necesito escuchar tu voz. Dígale en esta hora: yo necesito, Espíritu Santo, escuchar tu voz. Yo te necesito, Señor, porque a veces hay desiertos en mi vida, a veces hay momentos en mi vida en que parece que no te escucho, pero yo sé que tu presencia está en este lugar. Yo sé que hay una palabra de parte de mi Dios para mí, pero es necesario que también yo le adore, que también yo le exalte esta mañana, en medio de mi dolor, en medio de mi prueba. Él se manifiesta de una manera especial a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su presencia en esta mañana? Amén. Él está en este lugar. Podemos sentir a través de la alabanza, a través de la adoración. Yo le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Cuando ya lo tenga, indica con un amén. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pueden sentarse en esta hora. Y yo quisiera compartirles esta mañana este mensaje que lleva como tema manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente, ¿sí? Manifestaciones del Espíritu Santo en el creyente. Y ¿sabe? Cuando hablamos de manifestaciones, me recuerdo muy bien yo cuando estaba más pequeño, y a veces hablar del Espíritu Santo, siempre lo veía yo cuando veía a las hermanas tocadas por el Espíritu de Dios hablando en lenguas. Y, o sea, para mí como niño decía: bueno, esa es una manifestación del Espíritu Santo, y sí lo es, porque una de las manifestaciones es hablar en otras lenguas. Pero yo a veces veía a las hermanas que como el Espíritu Santo las tocaba, y cómo parecía que se trasladaban a
en la iglesia, pero me convertí hasta los 19 años. Y yo sabía, porque yo lo había visto desde niño el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando yo me convertí y entregué mi vida al Señor, a los 19 años, yo comencé a buscar, yo comencé a desear y decirle: Espíritu Santo, bautízame. Y estaba en las campañas, y iba a los congresos juveniles, y le clamaba y le decía a Dios: bautízame, bautízame, bautízame. Y no pasaba nada, pero yo seguía pidiendo, yo seguía anhelando, yo seguía clamando, porque no era en mi momento ni en el tiempo, era en el momento y en el tiempo de Dios. Y yo tenía que seguir buscando y tenía que seguir anhelando esa presencia de Dios en mi vida, ese bautismo. Muchas de las veces, solo Dios sabe, pero a veces dejamos de clamar, dejamos de anhelar ese bautismo. Y Dios está presto, Dios está deseoso de llenarnos de poder, de bautizarnos, de capacitarnos, de usar nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener el anhelo de ser bautizados. Yo recuerdo que pasaron como 2 años y yo estuve clamando y estuve pidiendo al Señor, y mi primera oración era: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Esa era mi primera petición. Fuera de ahí ya eran las demás. Y yo empecé a: bautízame, Señor, y bautízame. Y cada vez que yo oraba: bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Y recuerdo muy bien que fue un 2013, 1 de enero de 2013, yo acostumbraba a venir así a orar en la iglesia solas, y estaba aquí sola en la iglesia cuando el altar estaba pleno, y así puede estar el pastor más o menos por ahí. Yo estaba clamando a solas, pidiéndole al Señor: bautízame con tu Espíritu Santo, y bautízame con tu Espíritu Santo. Y en un momento ahí a solas, Él me bautizó. Amén. Unas palabras comenzaron a fluir que no entendía, pero cuando yo las comenzaba a decir, yo empecé a sentir un fuego, yo empecé a sentir una presencia tan hermosa, algo en mi interior que me empezó a tocar y empezó a llenar, y era tan fuerte que yo seguía clamando, y esas palabras comenzaban a fluir, y el poder del Espíritu Santo me empezó a bautizar en ese momento, porque yo entendí la palabra, porque yo entendí que una manifestación del Espíritu Santo es que Él quería bautizarme, pero yo tenía que anhelar y desear ese bautismo, como los 120 que estuvieron clamando, que estuvieron pidiendo, y cuando el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Si el Señor dijo que es para todos, es para todos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tú necesitas ese poder, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo para hacer de bendición en tu vida, en tu familia y sobre todo aquí en la iglesia, para que Dios use tu vida. Pero debes anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque es una manifestación del Espíritu Santo, sobre todo que es el hablar en otras lenguas. Eso nos muestra que hemos sido bautizados por el poder de Dios. Amén. Y quisiera hablarles de otra manifestación del Espíritu Santo que lo encontramos también ahí en Hechos capítulo 5. Si me puede acompañar con su Biblia. Hechos capítulo 5. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Otra manifestación del Espíritu Santo que podemos ver y entender en nuestra vida es que el Espíritu Santo revela los pensamientos del corazón. Miren que estos hombres de Dios como Pedro, el Espíritu Santo le reveló lo que había en el corazón de Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías dice en la historia que como la iglesia tenía todas las cosas en común, todos estaban en un común acuerdo, cada quien veía por la necesidad de los demás. Dicen que los hermanos, los primeros clientes, empezaron a vender sus propiedades, los que tenían, y las trajeron a los pies de los apóstoles. Y dice que nadie tenía necesidad de nada. ¿Por qué? Porque todos traían eso a los pies de los apóstoles. Miren cómo el Espíritu Santo tocaba el corazón hasta de los ricos o los que tenían posesiones, para que ellos trajeran lo que tenían y lo pusieran a los pies de los apóstoles.
¿Para qué? Para cubrir la necesidad de todos. Eso era el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Pero algo más poderoso que estaba aquí es que también ese Espíritu Santo estaba con los apóstoles. Caminaban ellos con el Espíritu Santo, estaba con ellos. A donde iban y donde estaban, el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque es una persona, es real, se contrista, siente, piensa, determina. Y el Espíritu Santo de Dios estaba ahí cuando Ananías, antes de traerla, lo que él quiso traer como una ofrenda, el Espíritu Santo de Dios ya había visto lo que Ananías había hecho antes. Por eso Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y pensaste, o le mentiste al Espíritu Santo, pensaste que lo ibas a engañar con lo que estabas haciendo. El Espíritu Santo de Dios le reveló lo que había en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo que está con nosotros, nos guía, nos da dirección, nos ayuda en medio de todas las cosas, pero también revela lo que hay en el corazón del hombre. Como el Espíritu Santo de Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Él sabe cómo hemos venido, Él sabe cómo se encuentra nuestra alma, Él sabe si tenemos un problema, Él sabe si estamos luchando con algo, Él conoce todas las cosas. Por eso cuando venimos a Él debemos venir con un corazón sincero, porque Él está en este lugar. Su presencia está aquí, con amor, con temor y con temblor debemos adorar a Dios y ponernos a veces hasta cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque su presencia está en este lugar. Si en los principios de la iglesia podemos ver este acontecimiento que a lo mejor fue difícil de entender, porque la historia dice que por Ananías hacer esto cayó muerto, por mentirle al Espíritu Santo cayó muerto, expiró, y lo mismo le pasó a su esposa. Porque eran los inicios de la iglesia y ellos no podían empezar así. El Espíritu Santo de Dios estaba dirigiendo a la iglesia no podía irse así. La iglesia tenía que irse firme con temor. Y el Espíritu Santo de Dios conocía los corazones. El Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro y le reveló esta situación. Porque el Espíritu Santo revela los pensamientos del corazón. Y el Espíritu Santo de Dios conoce. Y Ananías le mintió a Pedro. No le mintió a Pedro, sino le mintió al Espíritu Santo. Pensó que engañaría a los hombres de Dios, pero no al Espíritu Santo. No podemos mentirle al Espíritu Santo. Como dijo el salmista, ¿a dónde iré? ¿No huiré de tu presencia? Si me voy a lo más alto o a lo más bajo, ahí estás tú. Y eso tiene que ver también con nuestro interior, con nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios lo discierne, lo conoce. Con mayor razón nosotros no nos van a conocer, saber cómo estamos, cómo hemos venido delante de su presencia. Pero Él no nos va a avergonzar. Él lo que quiere es que seamos sinceros con Él. Muchas de las veces que no sentimos tu presencia o que sentimos un ambiente pesado es porque a veces no somos sinceros con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Hay algo que estorba en nuestro interior, hay algo que impide que su presencia se haga sentir en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Él nos conoce, que Él está en este lugar, que no podemos ocultar nada. Él se mueve en este lugar, Él está aquí y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname, a lo mejor una mala actitud con mi esposa, a lo mejor una mala actitud con mi hijo, a lo mejor hice algo indebido, pero aquí estoy, yo no te puedo ocultar nada. Te necesito tu presencia, necesito tu poder para hacer mejor las cosas. Pedro le dijo a Ananías: ya lo tenías, ¿por qué lo traes? Era tuyo, ¿por qué no haces? Quiso quedar bien con los apóstoles, pero quería engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios conoce nuestros corazones y Él sabe la necesidad de nuestra alma. No le podemos mentir, no lo podemos engañar. A veces nos podemos ver fuertes, nos podemos ver bien, pero Él sabe la necesidad.
algo en mi necesidad, Él vaya a hacer algo en mi tiempo de aflicción, porque si algo me recuerdan las Escrituras, es que en medio de la alabanza de su pueblo, a veces el Señor destruía a los enemigos de su pueblo. ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a exaltar su nombre? Amén. Él está en este lugar. Él está en este lugar, su presencia está aquí. Dije en primer lugar que una de las manifestaciones del Espíritu Santo fue el bautismo, cuando hablaron en otras lenguas, la iglesia primitiva. Dije en segundo lugar que una de las manifestaciones del Espíritu Santo fue que el Espíritu Santo de Dios revelaba lo que había en el corazón del hombre. Se lo reveló a los hombres de Dios, a Pedro y los apóstoles. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo llena de poder al creyente. Amén. El Espíritu Santo llena de poder al creyente. Lo leímos ahí en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Y yo quisiera que leyéramos una historia que viene, que habla sobre un hombre de Dios llamado Esteban. Dije en tercer lugar que el Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo es que llena de poder. Amén. Y en el capítulo 7 nos habla de la defensa y muerte de Esteban. Pero, perdón, el capítulo 6, vamos a leer ahí el capítulo 6, vamos a leer el versículo 11, y dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruía este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. En este capítulo 6, versículos 8 en adelante y parte del 7, vemos una historia, vemos un momento de la historia entre este hombre Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, pero que enfrentó una situación difícil e injusta. Pues dice la palabra del Señor que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 8. En pocas palabras, era un hombre que testificaba
acusarlo injustamente. Una manifestación del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo llena de poder al creyente. Amén. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hacía grandes prodigios y milagros, pero en medio de esas manifestaciones, de los prodigios y milagros que se estaban viendo en su vida, dice que se levantaron unos de la sinagoga para acusarle injustamente y para decirle que lo que él hacía no era correcto y que, como decíamos aquí, que de lo que se le acusaba, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En pocas palabras, levantaron críticas, levantaron cosas injustas para acusarlo, pero realmente este era un hombre de Dios, era un hombre que estaba testificando el poder de Dios. Y sabe una cosa, que el poder de Dios, el Espíritu Santo te llena de poder, pero te llena de poder también para resistir las críticas. ¿Sí? El Espíritu Santo te llena de poder para resistir las críticas. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y pasa este acontecimiento, y si usted lee el capítulo 7 en adelante, lo va a poder ver para poder entender la historia, donde Esteban les empieza a declarar las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta Jesús, y les empieza a decir, y luego del derramamiento del Espíritu Santo, y habla todo les explica y les dice, pero ellos no quisieron escuchar, ellos hicieron oídos sordos, cerraron su corazón a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo que les estaba hablando en ese momento. Y a pesar de que le levantaron falsos, a pesar de que lo juzgaron injustamente, él no se cayó, él siguió hablando, él siguió invocando el nombre del Señor. Las críticas no lo apagaron, las críticas no apagaron su deseo de seguir hablando del Señor. Como no debe parar de detenernos ningún comentario, ninguna crítica de nada o de nadie, porque si este hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba haciendo lo correcto, que estaba hablando del Evangelio, fue criticado, con mayor razón nosotros podemos estar en un tiempo o en un momento de crítica. Pero poderoso es nuestro Dios, que nos da el poder para poder salir adelante y no dejar que las críticas nos paren o cierren nuestra boca, para que sigamos adorando y exaltando el nombre de Dios, para que sigamos sirviendo a Dios con todo el corazón. Si se han levantado críticas, se han levantado comentarios, y Dios lo permite, porque algo Dios está haciendo en nuestro corazón, algo Dios va a sacar de nuestro interior, algo Dios está haciendo o está permitiendo que pase para levantarnos, para llevarnos a otro nivel, pero que no permitas que las críticas te detengan. Sigue adorando, sigue exaltando, sigue sumergiéndote en la presencia de Dios. Algo Dios va a hacer, Él pelea por ti, pero tú necesitas llenarte de ese poder para poder vencer las críticas. Como Esteban lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Les digo, el Espíritu Santo da poder para resistir las críticas. ¿Y qué es la crítica? Dice, es un juicio expresado generalmente de manera pública sobre un espectáculo o una obra, o sobre una persona. Es un juicio expresado. Dice aquí, es un espectáculo. A nadie le gusta estar en medio de la crítica. ¿A quién le va a gustar? Pero poderoso es Dios para ayudarnos. Amén. Y su presencia que está con nosotros, porque en medio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos da el poder para superar cualquier cosa. Amén. Y Él está en este lugar. Dije que una manifestación del Espíritu Santo es que Él nos llena de poder. Ese poder para resistir las críticas, pero también nos da poder para resistir el dolor de las pruebas. Amén. Nos da poder para resistir el poder del dolor de las pruebas. Y sabe una cosa, dice que arremetieron contra Esteban, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Esteban les había predicado todo acerca de las escrituras del Antiguo Testamento.
Santo de Dios nos da poder para resistir el dolor de la prueba. Pero el Espíritu Santo también, una de las manifestaciones donde nos da poder es para poder perdonar a los demás. Fíjense lo que dijo Esteban ya en lo último, antes de morir. Fíjense, capítulo 7, versículo 60 dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. El Espíritu Santo te da poder para perdonar a los demás. Qué poderoso es el Espíritu Santo, que como unas personas que le estaban causando dolor, pudo exclamar, en lugar de poder decirle al Señor y clamar: Señor, sácame de aquí. Señor, mira, me están apedreando, mira, están acabando con mi vida, salgo. Esteban lo que dice es: no le tomes en cuenta este pecado. Y estas palabras nos recuerdan al Maestro desde la cruz, cuando Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque el Señor Jesús no lo estaban matando, Él entregó su vida. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? No lo estaba matando, Él entregó su vida, pero nos enseñó desde la cruz a perdonar. Sí, porque dice la Biblia: porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu Santo de Dios te da poder para perdonar a los demás. Y en algún momento de nuestra vida alguien nos ha herido con una palabra, con un comentario. En algún momento de nuestra vida, a lo mejor alguien, algún familiar o algún hermano de la iglesia con alguna palabra pudo haber herido nuestro corazón. Y a veces no entendemos, pero muchas de las veces eso puede traer aflicción a nuestro corazón. Pero el Señor Jesús desde la cruz nos da un claro ejemplo de que tenemos que aprender a perdonar. Esteban en este momento también nos enseñó que tenemos que aprender a perdonar. ¿Sabe usted? Porque si no perdonamos, eso puede producir una raíz de amargura que trae una división en la iglesia. Y algo que se me pasó a decir, pero que debemos tener cuidado. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque mire lo que pasó con Ananías y Zafira cuando quisieron mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban causando daño a la iglesia. ¿Sí? Podían causarle daño a la iglesia, ¿por qué? Porque con engaño venían a traer algo a la casa de Dios, a los apóstoles. Tengamos cuidado y guardemos nuestro corazón. Y si batallamos para perdonar en algún área de nuestro corazón, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar. Pero no dañemos la iglesia. Tengamos cuidado. Porque el Señor la ama y la cuida como la niña de sus ojos. Amén. Ni divisiones, ni nada, sino digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a sanar el corazón. Y que ese mismo poder y ese mismo ejemplo que nos dio Jesús desde la cruz, al perdonarnos porque no sabían lo que hacen. Si Jesús, siendo Jesús, muriera en la cruz del Calvario, dijo: perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar o poder permitir que nuestra falta de perdón traiga daño a la iglesia? Tenemos que aprender a perdonar. A veces no entendemos, pero el corazón del Señor se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Hay momentos en que la presencia de Dios se quiere manifestar en este lugar. Hay momentos en que el poder de Dios quiere hacer algo en tu vida, pero hay tanta falta de perdón en el corazón que no permite obrar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. A veces nuestro corazón se resiste, a veces nuestro corazón apaga al Espíritu Santo, a veces nuestra falta de perdón no permite que dejemos obrar al Espíritu Santo de Dios. Pero si estos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, y eran hombres como Esteban, comunes como nosotros, pero llenos del Espíritu Santo, pudieron perdonar a sus enemigos, con mayor razón nosotros tenemos que hacer lo mismo. Examine su corazón. El Espíritu Santo de Dios conoce su corazón. Él sabe cómo ha venido a este lugar, pero Él no lo juzga. Él quiere sanarlo. Él quiere sanarlo. Él sabe lo que es el dolor, porque Él lo experimentó desde la cruz. Lo sabe, pero también le enseñó a perdonar desde la cruz. Desde el dolor aprendió, nos enseñó a perdonar a los demás. Amén. Porque el Espíritu Santo
lugar. Dije en primer lugar que el Espíritu Santo de Dios, una de las manifestaciones es el Espíritu Santo de Dios que nos bautiza, amén, para darnos poder, pero también el Espíritu Santo de Dios revela lo que hay en el corazón del hombre, amén, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y en último lugar, el Espíritu Santo de Dios nos da poder para vencer las críticas, para vencer el dolor de las pruebas, pero también para aprender a perdonar. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestros corazones. Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Démosle libertad en nuestro corazón y permitamos, si hay alguna herida, si hay algo en nuestro corazón que esté estorbando, ¿por qué no venimos delante de este altar y le decimos al Señor, perdóname Señor, sana mi corazón? Si alguien me ha lastimado, si alguien me ha herido, Señor, yo lo perdono. Pero que esta mañana tu presencia me bendiga. Esta mañana el poder del Espíritu Santo me toque. Esta mañana, Señor, si no soy bautizado, bautízame, Señor. Yo anhele, desee ese poder. Él está deseoso de hacerlo. Él sabe el tiempo y el momento. Pero que a usted no se le acaben las ganas, el anhelo y el deseo de ser bautizado. Porque Él está en este lugar. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Amén. Póngase de pie. Yo le voy a pedir que pasemos todos a este altar. Amén. Venga a este altar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Su presencia está aquí. Recuerde, Él conoce su corazón. Él sabe de la necesidad que hay en su alma. Él sabe que no está en sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y Él está en este lugar. Venga a este lugar. No se quede en su silla. Venga a este lugar. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está en este lugar. Su hermosa presencia está aquí en este lugar. Venga, no se quede, no se quede. Venga en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Me pueden ayudar por favor? Venga, no se quede. Traiga a su familia. Venga a este lugar. No se resista. Dios está en este lugar. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está en este lugar. Él conoce lo que hay en nuestro interior. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Dígale, Santo Espíritu. Santo Espíritu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Tú conoces mi corazón. Ningún pensamiento te es oculto, Señor. Ninguna luz